Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. Uno tiene que ver con el presupuesto general de gasto de la Nación. Vamos a ver qué va a hacer el gobierno para cumplir con todo este presupuesto que se infló desmedidamente en la Comisión Bicameral de Presupuesto. Hoy nos van a acompañar para hablar de este tema los viceministros de Hacienda y de Economía, Marco Liceche e Iván Haas, respectivamente, del Ministerio de Hacienda. El segundo bloque, vamos a hablar acerca de este tema polémico de la elección de la terna o del candidato de la terna para miembro de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a hablar con dos miembros del Colegio de Abogados, los doctores Marcial González Astrani y Rubén Galeano. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se teme? ¿Y qué es lo que se quiere en materia de ministro de la Corte Suprema de Justicia en este segundo bloque? Y el último bloque, un tema sumamente importante para la seguridad interna de nuestro país. El contrabando. ¿Qué es lo que la aduana puede hacer para evitar el contrabando, para evitar que el contrabando entre y salga? Por ejemplo, ¿cómo es posible que más de 36 toneladas de cocaína de Paraguay hayan partido para Europa? Es inconcebible, pero es cierto y sucedió este año. De ello hablaremos con don Julio Fernández. Y antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, que tiene aroma, cuerpo y sabor inconfundible y está presente en los mejores restaurantes y cafeterías del país, brindando prestigio y calidad. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Vuelve a Bristol el Samsung Week, una semana de precios inigualables. Aprovecha hasta el 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung. Escucha esta super oferta. Celular Samsung Galaxy A12, precio normal 18 cuotas de 191.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Banco Regional programás tus metas y objetivos. Activa tu ahorro programado desde 10.000 guaraníes mensuales y hasta 60 meses. Ingresa a www.regional.com.py y empezá a ahorrar. Escribinos al WhatsApp 0971-219-0900 para más información. Regional. Creemos en vos. ¿Qué tal, don Marco Liceche, viceministro de Hacienda? ¿Cómo anda? Buenos días, buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Bien, Un gusto. bien. Estamos Don acá. Iván Haas, viceministro de Economía, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Un gusto estar en el programa y saludo nuevamente a la audiencia. Bueno, la bicameral terminó su trabajo. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre lo que presenta la bicameral y lo que ustedes habían enviado al Congreso de la Nación? ¿Cuánto de aumento, en qué rubros y de qué manera se piensa cubrir? Ya. Bueno, Carlos, en primer lugar, hay que recordar que nosotros enviamos un presupuesto ajustado al 1,5%, eso estaba en torno a los 92 billones, y pedíamos la autorización al Congreso para llegar al 3% del déficit, llegábamos ahí a los 96 billones aproximadamente. El Congreso en primer lugar aprobó el aumento que pidió el Ejecutivo, el 3%, esos son 613 millones de dólares aproximadamente, y sobre eso estamos viendo nosotros que hubo un incremento de 35 millones de dólares aproximadamente, porque digo aproximadamente porque todavía estamos viendo los números, todavía el sistema se está moviendo, ¿verdad? Pero aproximadamente... Esos son aumentos directos. Aumentos que directamente, sí. De nuevos cargos. Claro, podemos ver dos diferentes conceptos, creación de cargos en algunas entidades, también aumentan a las gobernaciones en rubros de alimentación, o sea, varios componentes que han tocado realmente, Carlos. Pero, y bueno, y al mismo tiempo, ¿cuál es la trampa? Fueron recortando en unos rubros, ajustando en otros donde a ellos les interesaban. Claro, ellos explicaron que su dictamen básicamente conformaron un fondo de contingencia. Ese fondo de contingencia lo construyeron de algunos recortes de algunas entidades y algunas reasignaciones. Y hay algunas cuestiones que nos preocupan mucho, sobre todo en lo que tiene que ver con el FEI, que ya se estuvo discutiendo,
donde básicamente nosotros ya habíamos programado todo lo que es alimentación escolar y kit escolar en el presupuesto del MEC con fuente 10, con recursos corrientes del Tesoro. Esos recursos del Tesoro, que son 119.000 millones, llevaron al fondo de contingencia que ellos crearon y ahí reemplazaron por fondos del FEI, ¿verdad? Que básicamente ahí a nosotros nos preocupa bastante eso, Carlos, porque esos recursos del FEI, si bien está destinado a proyectos de educación, son proyectos que están, vos conocés muy bien, Sí. vos conocés muy bien, están comprometidos a ciertos Así proyectos, mismo. entonces acá se está cambiando una política que es de largo plazo con gastos corrientes de corto plazo, ¿verdad? Eso es un poco preocupante, ¿verdad? ¿Cuántos son? 18 millones. 119.000 millones, sí, aproximadamente. O sea, son 18 millones de De dólares dólares, aproximadamente, de ¿no? dólares, sí. Pero es mucho dinero el que le sacan al FEI. No es la primera vez. En Claro. total creo que ya suman cerca de 40 a 46 millones de dólares que le están quitando a la educación. Hay que recordar, Carlos, que ya con la ley esta de arancel cero, las Exacto. universidades también se perdió una parte importante que ya quedó también, eso ya quedó para todos los años, porque ya quedó básicamente para calzar esa recaudación que hacían las universidades con sus diferentes conceptos, ¿verdad? Y ya queda eso calzado con recursos que eran antes del FEI, ¿verdad? Y ahora se suma esto, que preocupa porque si se hace todos los años esto de manera repetida, obviamente va a ser cada vez menos recursos para los proyectos del FEI, ¿verdad? Y sí, eso como ustedes mismos dijeron, ya están comprometidos. Lo que pasa es que el presupuesto del FEI es plurianual. Exacto. Así mismo. Entonces, si se le recorta el gasto un año, de eso reciente, muchos programas y algunos muy emblemáticos, como de primera infancia y las becas, por ejemplo. Sí. Sí. Otro tema también, Carlos, que nos preocupa es que se tocó la estimación de ingresos, ¿verdad? Algo que no se venía haciendo últimamente, ya en los últimos años. Si nos remontamos 10 años atrás, era una práctica común. ¿A qué quiero llegar con esto? Hacienda envía el presupuesto y dice, voy a recaudar 100 con IVA. No, el Congreso dice, no, va a recaudar 120. ¿Y cómo? Sin ningún tipo de criterio. Entre eso, por ejemplo, encontramos un aumento en la estimación del IVA, del impuesto selectivo al consumo, ¿verdad? Entonces, eso también es algo que nos preocupa, Carlos, ¿verdad? Y finalmente, como bien mencionaste, gran parte de este aumento va a creación de cargos, ¿verdad? Estamos hablando, nosotros encontramos una creación de 1.204 cargos nuevos. 1.204 nuevos 1.204 cargos nuevos, ¿verdad? Principalmente dentro del Poder Judicial y universidades, sería el 90%, ¿verdad? Otra particularidad que encontramos, Carlos, como te estaba mencionando antes de entrar al aire, era que las únicas dos instituciones que sufrieron recortes en su presupuesto fueron Hacienda y Aduana, ¿verdad? Entonces yo creo que es un claro mensaje, ¿verdad, Carlos? Y también ahí nos preocupa, Carlos, en el particular caso de Hacienda, hubo un recorte en la partida donde nosotros solemos pagar el servicio de estas calificadoras de riesgo internacional, ¿verdad? Estamos hablando de 3 empresas, las más prestigiosas del mundo, Standard & Poor's, Moody's y Fitch, que prestan el servicio de otorgar una calificación crediticia a Paraguay necesario para poder emitir bonos. Si nosotros no tenemos eso, no se pueden emitir los bonos. Ningún inversionista te va a comprar eso. ¿Cuál es el mensaje que para ustedes envía la Comisión Bicameral al hacerle esos recortes a estas dos instituciones, tanto a aduanas como al Ministerio de Hacienda? Y mira, Carlos, nosotros creemos que, y siempre decimos, cuando nosotros el 1 de septiembre enviamos el proyecto al Congreso, sabemos que ellos tienen sus facultades constitucionales en cuanto a la reasignación de gastos, ¿verdad? Pero sí preocupa cuando tocan de manera, digamos, sin tener en cuenta la... Arbitraria. Claro, no, y más que nada sin pedir las informaciones, cómo puede afectar eso a las entidades que se hacen esos ajustes, ¿verdad? Básicamente, como mencionaba Iván, parte del recorte que se hizo Hacienda es para pagar los costos de la emisión y las calificadoras, que eso evidentemente si no lo hacemos va a ser bastante complicado. Y en lo que tiene que ver con la aduana también entiendo que cortaron parte de gastos de inversiones que estaban destinados a los escáneres, por ejemplo. Entonces eso obviamente también le va a ser un inconveniente a la aduana en un plan que tenía para el año que viene en fortalecer sus controles, ¿verdad? Evidentemente se van a buscar alternativas, pero ya le genera un inconveniente. Entonces, realmente preocupa un poco cuando se tocan estas cosas sin ver los impactos que podrían tener, así como también estamos viendo que están programando saldos de caja de FONACIDE, por ejemplo, que el saldo de caja de FONACIDE es cierto, se programa, pero recién al cierre del ejercicio, porque hoy todavía no sabemos cuánto va a ser el saldo del FONACIDE o el saldo de bonos, porque se sigue ejecutando el presupuesto. Al cierre del año siempre hay saldo, eso ellos saben también y obviamente nosotros sabemos que va a haber saldo, pero hoy no sabemos todavía la dimensión de ese saldo. Tenemos que esperar que cierre el ejercicio y ver cuánto es el saldo para poder asignar el año que viene, que es lo que hacemos todos los años. Acá ellos se adelantaron y ya programaron FONACIDE en varias entidades y eso obviamente va a afectar después. Vamos a ver cómo cerramos el año y ver si se puede cumplir, como así también saldo de bonos, que los saldos de bonos que no se ejecutan generalmente y la ley de presupuesto lo establece es para pagar el capital
del servicio de la deuda, por ejemplo. Entonces, son cuestiones que preocupan que se vayan tocando ahora en esta instancia, ¿verdad? Ahora, ustedes también participan de la reunión de las comisiones de la comisión bicameral. Están presentes los técnicos de Hacienda siempre. Cuando estudiaron ellos, cuando analizaron el aumento de los ingresos, ¿qué tuvieron en consideración? ¿Qué criterios usaron? Hay dos instancias, Carlos. En la primera instancia, la bicameral convoca a todas las instituciones, ¿verdad? Después, cuando termina esa instancia, ellos hacen ya reuniones cerradas, ¿verdad? Donde ya no convocan. Donde ustedes ya no participan. Ya no participamos, ¿verdad? Entonces, es ahí donde se producen estos cambios, ¿verdad? Entonces, también hay que decir, Carlos, que son, como dijo Marco, son 35 millones de dólares de aumento sobre un presupuesto de casi 14.000. No es mucho, ¿verdad? Pero lo que sí preocupa es los ítems que se toca, saca de gastos de inversión y se lleva principalmente a gastos corrientes. Entonces, es otra vez la misma práctica, ¿verdad? Que va rigidizando el presupuesto. Va a ser, ¿es cumplible un presupuesto así como el que se está preparando? Y vamos a ver, Carlos, como dijimos recién al comienzo, esto es un primer, digamos, el primer paso que se da, que es la bicameral. Ahora vamos a hablar solamente con los diputados. Vamos a tratar ahí de ajustar lo que se pueda. Y después también en el Senado, como decía Iván, el impacto global tal vez en términos macro no es mucho, pero sí que quisiéramos ajustar estos detalles para que sea más administrable el presupuesto, ¿verdad? Bueno, la inflación ya superó la meta que incluso Hacienda y el Banco Central habían previsto para este año. Así es. Bueno, ¿cómo vamos a cerrar el año? A pesar de que Aduanas dice que tiene una recaudación récord como nunca antes ocurrió en la historia de Aduanas, sin embargo, creo que sobrepasó el tope que había establecido el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de inflación. ¿A cuánto va a llegar finalmente? Ya superó los 7%, ¿no? Sí, así es, Carlos. El tema de la inflación hay que tener un poco en cuenta de dónde viene. Esto es lo que en economía llamamos una inflación de oferta, ¿verdad? Tenemos como una de las principales fuentes el precio del crudo, también el problema de los fletes a nivel mundial que tenemos con todos los containers que están, digamos, la pandemia enlenteció todo el proceso logístico, ¿verdad? Entonces, nosotros desde el Ejecutivo se están haciendo las tareas con las herramientas que habitualmente se combate a la inflación, como por ejemplo, ¿verdad? Hoy en día si miramos, el Banco Central ya está ajustando su tasa de política monetaria, ya lo hizo en reiteradas ocasiones. También la depreciación acumulada del guaraní versus el dólar es cero. O sea, quiere decir que también el tipo de cambio se mantuvo estable, que son las dos principales herramientas que tiene el gobierno para hacer frente a la inflación, ¿verdad? Y también hay que decir, Carlos, que esto no es un fenómeno solamente de Paraguay, es un fenómeno regional, ¿verdad? Así que también nosotros tenemos en cuenta que esto es un fenómeno pasajero. Hoy estamos viendo ya señales positivas por el lado del petróleo. Finalmente estos países que conforman la OPEP se están poniendo de acuerdo. Y también ya hay pequeñas señales positivas en el precio de las carnes, por ejemplo, Carlos, hay que decirlo. Ahora, pero esto va a extender el plazo de tiempo para llegar otra vez al 1,5. Del déficit. Del déficit. Ya, bueno, en el caso del déficit nosotros tenemos un plan de retorno gradual al 1,5%. Básicamente ahí lo que nosotros establecemos es, este año va a ser 4% del déficit, 3% programamos para el 2022 y el siguiente año, el 2023, ya va a ser 2,3 y ahí volvemos a 1,5 en el 2024. Eso está sujeto a ciertas reglas, obviamente, claro, de ingresos y de gastos que tenemos que ir, y ahí es donde básicamente nos preocupa mucho que el presupuesto salga de manera cargada, digamos, más allá de lo que estamos previendo, porque eso sí nos va a dificultar que podamos retornar a niveles sostenibles del déficit. ¿Y de qué depende? ¿Cuándo se va a saber si el 2024 va a ser el año tope para llegar otra vez al 1,5? Nosotros, Carlos, por lo menos para el cierre de este año tenemos buenas expectativas, ¿verdad? Como mencionaste, los ingresos están viniendo bien. Todo va a depender un poco de la dinámica del gasto. Al mes de octubre, por ejemplo, nosotros el déficit acumulado es de 1,9. Faltan todavía 2 meses para cerrar el año. Sin embargo, al mirar el resultado fiscal anualizado, que es octubre versus octubre, o sea, todo el año son 12 meses, es de 3,6. Ese indicador ya recoge la dinámica del gasto de fin de año del año pasado, que es donde más se gasta. Ahí hay pago de aguinaldo, también se ejecutan mucho más las obras públicas. Entonces tenemos buenas expectativas de un cierre de año con números macros buenos, Carlos, ¿verdad? Estamos apuntando al 4, esa es nuestra meta. Para volver al 1,5 es importante tener en cuenta el tema de los gastos rígidos, ¿verdad? Exacto. Pues justamente lo que nosotros, con todo esto que hablamos de los docentes y otros sectores que también están pidiendo aumento, que siempre nosotros decimos, nosotros hacemos un juicio de valor, que son seguramente
demandas que son justas inclusive, pero que tenemos que ver el contexto en que nos encontramos. Venimos de 2 años muy difíciles, 2019 por el tema de factores exógenos como la sequía y problemas comerciales con los países vecinos, después la pandemia que fue una cuestión única, yo creo que, no sé, tal vez en 100 años vuelva a suceder eso, entonces tenemos que recuperarnos, eso nos va a llevar un tiempo recuperarnos de estos golpes, tanto de la economía como del fisco, entonces seguramente va a haber en una situación ya más normal, podemos volver a discutir estos aumentos, estas necesidades, pero que para volver al 1.5 necesitamos tener un ancla en términos de gastos corrientes y sobre todo para sostener niveles de inversión que son importantes para que justamente la economía salga. ¿Cuánto crece en este presupuesto 2022 que se está elaborando? ¿Cuánto crece el gasto rígido? Y mira, gasto rígido, no tengo el número exactamente, pero básicamente la inercia es un 70% por ahí salario de lo que es la recaudación, ¿verdad, Carlos? 70% de salario. Es salario. Sí. Porque habíamos bajado el 70%, estaba Sí. por el 68, 67%. Sí. Volvemos a aumentar otra vez entonces este año. Sí, bueno, con el aumento de los docentes, Carlos, que es 11%, eso implica automáticamente casi 80 millones de dólares. Eso nos movió un poco del ritmo que veníamos en términos salariales, que el año pasado fue bajísimo, menos del 2%. Y también recordar que hay un ajuste automático que se da en ciertos sectores como las fuerzas públicas, que todos los años aumenta en base al salario mínimo. Entonces tenemos ese componente rígido todos los años. ¿Y cuánto, numéricamente, en cantidad, cuánto más de funcionarios públicos nuevos va a tener el Estado el año que viene según el presupuesto? Y son, Carlos, como dije, Sí. este aumento en los cargos son 1.204 lo que aumentó la bicameral. De nuevo, como sabes, esto tiene que pasar dos instancias, diputados y senado, esperamos ¿Y que... cuál de los poderes tiene más creación de cargos? Poder Judicial, 607, Carlos. Y las universidades. Y las Y las universidades, universidades. 532. Ahí también tener en cuenta que hay un crecimiento que es natural que se da en las fuerzas públicas, Sí. la policía y los militares que tiene su crecimiento vegetativo, que también aumentan todos los años, pero que no es significativo. Y también el personal de blanco que se incorporó para la pandemia, que eso el año que viene se mantiene. Eso no es un crecimiento, pero sí, digamos que entraron con la pandemia y se mantiene. Eso se garantizó con el presupuesto que se asignó a salud, se garantiza la continuidad del personal de blanco que fue contratado en la pandemia. ¿Y cuánto estiman ustedes el mejoramiento del pago de tributos? ¿Cuántos más ustedes estiman que en el 2022 estarían cumpliendo con sus tributos? Nuevos agentes tributarios. La estimación de crecimiento, Carlos, que nosotros, la estimación oficial que está dentro del PGN 2022 incorporado es de 8.2%. ¿Cuántos serían en cantidad de personas más o menos? Estamos hablando de la tasa de crecimiento de los ingresos, Los ¿verdad? Los ingresos generales de la tesorería. Estamos hablando acá de 3.900 millones de dólares, sería la estimación de ingresos para el año que viene. Eso es lo que ellos tocaron, llevaron un poquitito más arriba para poder meter sus gastos, ¿verdad? Que es la práctica que estamos un poco preocupados, ¿verdad? Sí, es importante que ese número que menciona Iván se hace en base a estimaciones, proyecciones macroeconómicas, o sea, no es un número mágico que inventamos, sino que es importante entender, y por eso decimos siempre que se respeten los ingresos, porque vienen de unas estimaciones en base a ciertos supuestos, ¿verdad? Que ojalá se cumplan y sean mejores, y ahí sí podríamos tener un incremento por encima de lo proyectado, pero todavía tenemos mucha incertidumbre acerca de lo que pueda suceder por la pandemia, entonces tenemos que ser prudentes, Carlos. Y mientras ustedes participaban de la reunión con la gente de la bicameral, ¿cómo ellos explicaban este aumento? No, y como decía Iván, esa parte de la discusión nosotros no estuvimos, ¿verdad? En realidad nosotros sí nos participan cuando los diferentes ministros van a exponer sus necesidades, ahí sí estamos nosotros, pero cuando ellos debaten y ya ahí nosotros no participamos. Y ese es otro tema también interesante. Si el presupuesto el Ejecutivo lo realiza de acuerdo, me imagino, a conversaciones que sostienen ustedes, es decir, el Ministerio de Hacienda con los directores de los entes, ¿verdad? Y se presenta, eso es porque ya hay un acuerdo previo entre los directores de entes y Hacienda sobre el presupuesto. ¿Cómo es que ellos cuando llegan al Congreso van y piden ampliaciones de nuevo? ¿Por qué pasa eso? Y esta es una Sí. práctica, Carlos, de años, ¿verdad? Hay que decirlo. Entonces, cada ministro, cada presidente de ente va y explica su presupuesto. Entonces, en esa explicación le preguntan, ¿necesitas más? ¿Cuánto más? Sí, todos los años me dicen lo mismo, sí, ¿verdad? Que le preguntan si necesita más, pero Sí. el tema es, el Ejecutivo, es decir, el Ministerio de Hacienda y el Presidente de la República le dicen a los directores, señores, este es el presupuesto que se aprueba el Ejecutivo y de esto no vayan a ir a pedir aumentos. Y si le preguntan si necesitan aumento, digan que no. Y Carlos, mira, de que lo decimos, y te digo que me toca a mí en la parte de la consolidación del presupuesto, hablar con cada uno de
los ministros o mis pares viceministros o directores de entes y hablamos con ellos, les explicamos los lineamientos, por qué tenemos que establecer tales topes, les explicamos esto de los ingresos. Entienden, ellos saben, entienden, en esa instancia entienden. Y obviamente después también los ministros saben, ¿verdad? Ahora, cuando, como dice Iván, van al Congreso, en otro ambiente donde le dicen, ¿cuánto te falta acá? Es como que les tiran la lengua, ¿verdad? Pero bueno, es algo complicado, Carlos, ¿verdad? Algo complicado. Pero hay mucho, es decir, hay mucho desorden y hay mucha desobediencia. Si ustedes, que son los técnicos y que conocen los números, conocen las estimaciones, las estadísticas, las probabilidades, ¿cómo es que el director de un ente, a pesar de eso, se va y vuelve a pedir otra vez aumento? A ustedes mismos les descompagina lo que ustedes hicieron. Claro, Carlos, claro, es complicado. Sobre todo por lo que decía, ¿verdad? Pues todas estas proyecciones de ingresos se hacen en base a supuestos y a proyecciones macroeconómicas que si no se cumple, finalmente siempre le decimos, o le vas a quitar a otra entidad, porque finalmente lo que pasa es esto que pasó ahora, que se le sacó a algunas entidades para darle a otras, le terminás complicando el presupuesto a otra entidad, o bien se inflan ingresos que probablemente no lo vamos a tener, y si no lo tenemos no lo vamos a poder distribuir el año que viene, entonces nos engañamos a nosotros mismos muchas veces, ¿verdad? Carlos, si me permitís, yo quisiera dar un poco una perspectiva mucho más positiva para el cierre de año. Habíamos hablado ya en su momento de la ley de consolidación económica, hay medidas que ya estamos lanzando. Ahora, visto que firmamos convenios con la AFD, Banco Nacional de Fomento, se crea un fideicomiso donde la gente va a poder acceder a créditos mucho más blandos. Hacienda ya transfirió ese dinero al Banco Nacional de Fomento, son 20 millones de dólares. Estamos hablando aquí, Carlos, de condiciones muy ventajosas, son 10 años de plazo, 3 años de gracia, una tasa de 4% en guaraní, una condición nunca antes vista, ¿verdad? Y durante el periodo de gracia solamente 2%. Esto está destinado a las micro y pequeñas empresas. En paralelo también ampliamos, Carlos, te comento, el régimen de materia prima, que es un régimen que permite importar con arancel cero, lo cual ya estaba vigente para industrias grandes, ahora también lo llevamos a MIPYME, ¿verdad? Entonces, son medidas de apoyo, Carlos, que apuntando ya a la mayor actividad económica de diciembre para las MIPYMES. Bueno, las MIPYMES van a seguir siendo asistidas el año que viene, ¿no? Sí, tenemos todo lo del FOGAPI, sigue vigente, Carlos, eso es un proyecto que ya, como decíamos, llegó para quedarse, también con la ley de consolidación hay fondos para las MIPYMES, eso va a continuar todo el año, ¿verdad? Y nuestra deuda externa, ¿cómo está? ¿Cuáles son? ¿Vamos a poder responder a todas las deudas que el año que viene tenemos que pagar? Sí, Carlos, nosotros, si bien la deuda tuvo un aumento, hay que decirlo, durante la pandemia, aproximadamente 11% del PIB, seguimos siendo uno de los países con menor nivel de deuda con respecto al PIB. Estamos hablando de 34,5%. Pero con respecto a nosotros mismos, ¿de qué manera nos impacta ese crecimiento del 11%? No, y es un mayor esfuerzo por el lado del pago de intereses, eso hay que decirlo. El pago de intereses es un pago que se hace con recursos tributarios, eso lleva a rigidizar un poco más el presupuesto, ¿verdad? Es por eso que nosotros estamos preocupados porque nos rigidizan por otro lado el salario, por ejemplo, ¿verdad? Cuando realmente primero tenemos que atender el servicio de la deuda, ¿verdad? El capital sí se hace la administración de pasivo como ya hemos hecho en años anteriores, así que ahí no hay mayor ¿No estamos problema. bicicleteando para el futuro? ¿Estamos pagando en tiempo y forma o estamos bicicleteando para otras administraciones? Los intereses, Carlos, se pagan con recursos tributarios, eso hay que decirlo. Se recauda y con fuente de 10 pura y dura, como se dice, se pagan los intereses. El capital se administra, Carlos. Yo prefiero usar ese término de administrar que bicicletear. No, de hecho, Carlos, que como la mayoría de nuestras colocaciones son a largo plazo, hoy estamos pagando, la mayoría de lo que estamos pagando hoy son de gobiernos anteriores. Sí, seguramente el gobierno que va a venir solamente le va a tocar pagar esta deuda que estamos tomando ahora, y hay que tener en cuenta lo de la emergencia, que fue una deuda fuera de lo normal, en el sentido de que básicamente triplicamos en un año la emisión que solemos hacer en un año normal, ¿verdad? O sea que eso evidentemente, como decía Iván, tiene un impacto por el lado de los intereses, y obviamente eso dentro del marco de la responsabilidad fiscal nos ayuda y nos tiene que ayudar a pensar en que tenemos que prever los ingresos tributarios para pagar esos intereses. Si estamos distribuyendo en otros gastos corrientes que, como decía, pueden ser inclusive justos, pero en este momento tenemos que tratar de salir de este problema. Claro. Y tal vez en un par de años más seguramente vamos a estar en mejores condiciones de poder ver otros. Ahora, ¿y cuándo tenemos que pagar los bonos emitidos durante cuando Manuel Ferreira era el ministro de Y Hacienda? ahora vence eso. 2013 fueron emitidos esos bonos, Sí, Carlos, si mal no recuerdo, el 17 de 10 años enero. son, ¿verdad? Sí. Vence el 17 de enero del 2023. En un año. En un año. Sí, entonces esos bonos nosotros ya administramos una parte. Esa torre tenía 780 millones de dólares de deuda, ya sacamos como unos 300 y mandamos más al frente, quedan alrededor de 400, que también vamos a administrar en enero seguramente. Mandar más al frente significa
Administrar. Sí, Mm, pasar. Sí, entonces quedaría Un como unos canje. 200, Carlos, que hay que pagar cash ese día, ¿verdad? El día del vencimiento, en enero de 2023. Ajá. Mm. Pero es administrable, es decir, no va a llegar un momento en que el ovillo va a ser tan grande que no se va a poder pagar. Claro que sí, es administrable. Acá, como digo, lo que nosotros tenemos que mirar es el pago de intereses con recursos tributarios, porque Ajá. esa es la parte que debemos cuidar, ¿verdad? De poder pagar los intereses con recursos tributarios. El capital se administra y todos los países lo hacen así, ¿verdad? Ahora, cuando empezamos a pagar intereses con más deuda, es ahí cuando ya se empieza a generar un problema, ¿verdad? Y en cuanto a la formalización, ¿cuánto estiman ustedes de formalización que se podría conseguir el año que viene? ¿Y cuánto generaría de ingreso para el Estado? Sí. Nosotros, Carlos, estamos trabajando en un proyecto de un régimen simplificado para formalizar a los trabajadores, hoy principalmente cuentapropistas, ¿verdad? Tenemos acá una gran, digámosle, variedad de trabajadores independientes, como ser conductores de estas plataformas. Entonces, la idea es crear un régimen simplificado. Nosotros vemos que una de las principales barreras es, digámosle, el alto costo de formalizarse. Vos tenés 9% de trabajadores, 16,5% el patrón, estamos hablando de 25,5%, o sea, que es un costo alto. Eso estamos todavía trabajando, nos están ayudando figuras de primer nivel como Santiago Levy, que es un economista mexicano. Entonces, lo más probable es que salgamos con esta propuesta antes de fin de año, Carlos. Por el lado de las empresas, Carlos, es importante que en este periodo de pandemia inclusive hubo un incremento importante de la cantidad de contribuyentes. Te habrá comentado Oscar Sí. seguramente Sí, sí. que más de 300.000 contribuyentes ingresaron en los últimos 2 años en la administración tributaria. Creo que es un número bastante interesante, más todavía en 2 años, como decía, que fueron muy complicados. Y en parte eso se debe a la reforma tributaria con estos regímenes especiales de simple y re simple, que básicamente facilita mucho a la que los contribuyentes, o sea, nuevos contribuyentes se incorporen, porque básicamente son regímenes muy baratos, tanto desde el punto de vista del tributo como también de los costos para hacerse formar, porque el problema del IVA, por ejemplo, que ya es un impuesto más caro para formarse, porque tenés que pagar contador, tenés que tener miles de cuestiones que en los regímenes simples probablemente es mucho más sencillo, más simplificado el pago, y eso hace que más personas ingresen, Y ¿verdad? finalmente, ¿van a seguir siendo sostenibles las cajas jubilatorias o ya pueden crearnos problemas en la caja? Ese es un gran tema, Carlos, ¿verdad? Nosotros estamos preocupados, ¿verdad? Como Ministerio de Hacienda, nosotros siempre tratamos de llegar a un consenso, Carlos. El tema es que aquí hay como varios sectores, ¿verdad? Con intereses obviamente muy contrapuestos. Entonces el consenso se dificulta un poco. Los recursos de la caja fiscal hoy en día están siendo consumidos por estos sectores que son deficitarios. Nuestra estimación es que estos recursos alcanzarían hasta 2025, 2026. Después se agotan las reservas. Entonces ahí entraría, si no hay un cambio paramétrico, habría que cubrir esto con recursos tributarios, ¿verdad? Hoy en día ya se está haciendo eso para ciertas cajas, como son las cajas de los policías y militares. Es decir, que en algún momento podríamos aumentar los impuestos para ir cubriendo los déficits de las cajas de jubilaciones. La idea es no llegar a eso, Carlos. Mira, Carlos, este es un Pero tema... sería el camino a seguir si es que no hay una solución. Es así. Yo creo, Carlos, que esto es un punto que tenemos que discutir entre todos, y todos los sectores tienen que estar involucrados, inclusive la sociedad civil, porque siempre decimos que hay un sector que no se va a jubilar, que básicamente con sus impuestos está cubriendo Exacto. parte de estas jubilaciones, y también tenemos que tener en cuenta que los jubilados obviamente reclaman un derecho, ¿verdad? Entonces tenemos que ver todos los diferentes sectores. Tenemos Todo el panorama. docentes, médicos, policías, y seguramente va a ser un sacrificio que todos tenemos que hacer, Carlos. Me parece que eso es para otro programa. Sí. Exactamente. Y me gustaría que uno de ustedes asista para hablar un poquito sobre eso con los involucrados. ¿Puede ser? Por supuesto, Carlos, y que cada uno defienda su posición, ¿verdad? Exacto. Exacto, pero hay que darle una salida porque es una bomba de tiempo. Totalmente. Don Iván, muchísimas gracias por venir. Gracias, Oscar. Don Marco, Gracias, Carlos. igualmente muchas gracias por venir y por las explicaciones. Ojalá el Senado entienda Sí. que la plata no se puede rifar. Sí. Un gusto Y no compartir. se pueden seguir creando cargos Sí. sin tener los recursos para el efecto. No. Sí. Quería decirte, más, Carlos, gusto compartir esta mesa entre tres grandes olimpistas. Por suerte, hoy hablamos de economía y presupuesto. Sí, mejor no tocar ese Mejor no punto. tocar el tema. Gracias a ustedes. Gracias. A la vuelta de la pausa vamos a hablar acerca de la terna para la Corte Suprema de Justicia. Ya volvemos. Sabemos que mudarse puede ser difícil. Hacela fácil con Infocasas. Encontrá todas las propiedades de Paraguay y más de 500 inmobiliarias en Infocasas, el portal líder de la región. Vuelve a Bristol el Samsung Week, una semana de precios inigualables. Aprovecha hasta el 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung.
Escucha esta super oferta. TV Samsung Smart de 32 pulgadas. Precio normal 18 cuotas de 255.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, ¿qué tal, doctor Rubén Galeano? ¿Cómo anda? Es presidente del Colegio de Abogados. ¿Cómo está? Un gusto, Carlos. Agradecerte la invitación, como siempre, a tus órdenes. Gracias por venir. ¿Qué tal, doctor Robert Marcial González Afrán? ¿Cómo está? Muy bien, Carlos, gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir, a los dos. Qué duro estuvo el primer párrafo del comunicado del Colegio de Abogados, todo muy duro ya. Advirtiendo de posible quiebre. Ahí está, el Colegio de Abogados advierte el quiebre si la elección de la Cámara de Senadores en irresponsable componenda con el presidente de la República permite la llegada de un político de profesión a la Corte Suprema de Justicia, abrirá una puerta que ya no se podrá cerrar. Les pregunto yo, ¿por qué esto no lo hicieron, no lo advirtieron cuando se empezó a conocer la lista de los candidatos a integrar la Corte? Sí. Robert. Adelante. Sí. Primero porque confiamos siempre en el funcionamiento institucional. Y tengo que ser bien claro en ese sentido, apreciado Carlos. Nosotros confiamos en que las instituciones deben de transcurrir su andar justamente por las sendas previstas en las normas. Y voy a apuntar algo más. Quiero anticiparme a algo. Nos dice la gente, nos pregunta, ¿por qué no hicieron lo mismo en el caso de César Diesel? Justamente porque confiábamos en el funcionamiento institucional. Veníamos de 3 procesos anteriores donde fueron electos Manuel de Jesús Ramírez Candia y Eugenio Jiménez con una alta aceptación ciudadana. Lo mismo ocurrió con Carolina Llanes y luego con Alberto Martínez. Entonces creíamos que la fortaleza institucional del Consejo estaba afianzada, lo cual obviamente constituyó un error cuando hay actores políticos en juego. Por eso es que en este proceso en particular apostamos fuertemente al control ciudadano, estuvimos en todas las audiencias, recogimos datos, los comparamos, los sistematizamos a través de una ardua tarea del presidente Manuel Riera. Y no lo dijimos antes porque creíamos que estando comprometidos representantes, por ejemplo, de la academia, tanto del sector público, del sector privado, iban a advertir de esta situación y que no le iban a dar los votos necesarios a un actor político como lo es un senador en ejercicio de ese cargo. Rector y por lo tanto amigo de ese sector académico. Sí, señor. De hecho, hoy tenemos un conflicto importante. La Conferencia Episcopal Paraguaya sale a dar un comunicado desautorizando o llamando a la conciencia y a la independencia y a no politizar la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, y de esto me hago estrictamente responsable yo y relevo de responsabilidad al colegio, sin embargo, el representante de la Universidad Católica, es decir, el representante del rector de la Católica, es decir, el representante de la Iglesia, fue el que dio uno de los votos para que el senador en ejercicio del cargo pudiera obtener los 6 necesarios para ocupar la terna. Es un buen punto. Es un punto que vamos a preguntarle a Monseñor Valenzuela mañana. ¿Y qué reflexión le merece a usted, doctor Robert Marcial, esta situación? Y bueno, arranco diciendo que creo que el comunicado del Colegio de Abogados del Paraguay y todos los demás comunicados que siguieron a partir de allí, desde sectores representativos de la sociedad, no estuvieron duros, estuvieron republicanos, Carlos. Porque lo que se hizo fue estrictamente hacerle notar al Consejo de la Magistratura, a posteriori, pero sobre todo a la Cámara de Senadores y también al Poder Ejecutivo, que la razón de ser de un Consejo de la Magistratura en el marco de un sistema republicano de gobierno, en el contexto de una democracia constitucional, está dado precisamente para seleccionar, pero activando filtros que apuntan precisamente a que la máxima instancia jurisdiccional pueda acercarse lo más que se pueda a ese ideal, a ese valor tan importante para la vigencia del Estado de Derecho, que es la independencia del Poder Judicial, contar con jueces independientes. Y en ese contexto, como bien marcó Rubén, se confió
en que las instituciones podían funcionar activando esos filtros y lamentablemente eso no ocurrió. Y como consecuencia de ello ahora salimos al paso a marcar que un político profesional, y no hay nombres aquí hay que pensar que la persona puede reunir todos los requisitos formales, pero está inhabilitado por otros condicionamientos que tienen que ver con el valor que se intenta proteger, que es la independencia judicial. Un político profesional, senador activo, apoderado de su partido, jefe de campaña de sus correligionarios hasta hace nada, que ni siquiera se tomó el tupé de renunciar para más o menos tratar de darle un ropaje de moralidad, de ética y de legalidad al tema, realmente no puede integrar una terna sin que ello constituya una grave afrenta a la democracia constitucional, Carlos. Hay otro factor también que me preocupa, la forma de evaluación que tiene el Consejo de la Magistratura de los candidatos. Tiene una evaluación numérica. Se supone que la evaluación numérica es para determinar quiénes son los de más alto nivel, ¿verdad? Y se supone que los de más alto, el 1, el 2 y el 3 de los evaluados son los que finalmente deberían figurar en una terna. Se supone. Pero resulta que finalmente me explicaban esta semana que las cuestiones subjetivas tienen mucho más peso que toda la evaluación numérica. ¿Para qué se hace la evaluación numérica si finalmente las cuestiones subjetivas son más importantes? ¿No es algo que deberíamos impulsar que se cambie en la forma de evaluación del Consejo de la Magistratura? A ver, Carlos, dos aspectos principales. Primero, organizar un poco el plano del proceso evaluativo. Tiene 4 etapas. Una etapa estrictamente académica, Sí, que es la que refiere a los antecedentes de cada postulante, luego la audiencia pública, luego el examen de conocimiento y por último lo que ellos dan en llamar una evaluación integral. El aspecto académico y el del examen son estrictamente objetivos y resultan subjetivos el de la audiencia pública y el de la evaluación integral. ¿Por qué resultan subjetivos? Porque pasa por la apreciación personal de cada consejero otorgarle. Pero ese no es el inconveniente, Carlos. El inconveniente aquí pasa porque no sepamos cuál es la motivación de cada consejero. Porque podemos, supongamos, voy a dar ¿cuál es el criterio que usan ejemplo. para llegar a la conclusión? Y eso es, todos los actos de gobierno en un sistema republicano deben de hallarse fundados. Aún los actos discrecionales como son Exacto. estos tienen que tener una razón, una fundamentación, porque de lo contrario se vuelven actos arbitrarios. Ahora, en la discrecionalidad fundada, uno puede explicar, yo lo elijo a Robert Marcial González, si bien él es el sexto, ¿por qué? Porque él es el único constitucionalista que está concursando. Y el consejero explica esa razón. Porque en términos estrictamente numéricos, entre el primero y el número 11 no había más. No había mucho, había 13, 14 puntos de diferencia. No había demasiados puntos. Entonces, sí tiene que haber una explicación, razón fundada de cada decisión. Y nosotros como Colegio de Abogados llamamos la atención y pedimos que se dieran a conocer justamente los puntajes y en base a ello el Consejo de la Magistratura por lo menos dio a conocer el resumen. Ahí supimos, por ejemplo, que un consejero estaba castigando a alguno de los postulantes dándole solamente 5 puntos en las audiencias públicas. ¿Eso qué significa? Que estaba buscando bajarles el promedio para ubicarlos mal en el puntaje total. ¿Por qué? Y porque posiblemente estaba apuntando a algún candidato. Un candidato, sí. Pero no solamente eso, aquí, claro que ese es un debate necesario, ir hilando un poco más fino para perfilar adecuadamente nuestras instituciones. Pero aquí lo grave, Carlos, que la ciudadanía tiene que entender que independientemente al modelo de selección de jueces o de integrantes de ministros de corte que rija en un Estado de Derecho, en un sistema republicano, no es admisible que un político profesional, una persona que forma parte de uno de los poderes del Estado, tenga la posibilidad de llegar. Eso es lo grave y no importa el modelo, que también podemos cuestionarlo. ¿Y por qué esto es grave? Porque en la República la idea principal pasa por descomprimir el poder público, por evitar la concentración de poder. ¿Y qué están haciendo acá las cúpulas partidarias? Con el legítimo interés de lograr que la Corte tenga una composición plural,
con el legítimo interés de lograr un equilibrio paritario dentro de la máxima instancia judicial, premisas válidas, están llegando a conclusiones equivocadas, porque con esas legítimas premisas no se puede validar que un político profesional sea el designado para cumplir esos nobles ideales de equilibrio y de contrapeso. Eso es lo grave. Y además es una tomadura de pelo porque es decirle a la ciudadanía que no hay ninguna otra persona capaz más que los que salen de las cúpulas partidarias que manejan este país como botín de guerra desde hace más de 30 años. Estas personas, por muy buenas intenciones que declaren, nacieron en un sistema jurídico político equivocado. No están actuando conforme a las reglas y a los principios y a los valores de la democracia constitucional. Se están comportando como señores feudales. Se reúnen en 4 paredes, de espaldas a la ciudadanía, sobre pretexto que fueron votados por todos, deciden repartirse el Estado como botín de guerra, y eso es inaceptable, y la ciudadanía tiene que ejercitar los controles externos, es decir, manifestarse, pronunciarse, llegado el caso salir a las plazas para hacerle sentir a la clase política que no alcanza con el ejercicio quinquenal de nuestro voto para darle un cheque en blanco. Tenemos que darle contenido a la democracia, salir de la democracia formal, pasar a la democracia sustancial, haciendo esto que se está generando en este momento. Se dijo, Carlos, y con esto cierro, se dijo que estamos viviendo una crisis por todo lo que pasó. Nada, pero esto no es una crisis, al contrario, es un extraordinario ejercicio de musculatura cívica tan necesario para justamente pasar de la fase formal a la fase sustancial de la democracia. Dejar de lado la misa, el rito, y centrarnos verdaderamente en proponer políticas públicas con contenido. Ahora, muy interesante lo que dicen, pero sigo insistiendo con lo que comencé preguntando al inicio mismo. Cuando tenemos, conocemos quiénes somos, conocemos los bueyes con quienes aramos, sabemos cómo son nuestros políticos y el comportamiento que han tenido durante años. Nada nuevo bajo el sol. Entonces, ¿cómo es posible que nos sigan? Es decir, ¿cómo es posible que reaccionemos tarde a sabiendas de que ellos van a buscar la forma de hacer un copamiento del poder para justamente la distribución de los bienes del Estado? Y eso incluye al Consejo de la Magistratura, al Jurado de Enjuiciamiento, a la Corte Suprema, a la Justicia Electoral. Entonces, ¿cómo es posible que no nos demos cuenta de eso y sigamos confiando en los representantes que tenemos en el Consejo de la Magistratura, en el Jurado de Enjuiciamiento, si toda la vida el comportamiento ha sido la misma? Es como, o somos nosotros tontos, o demasiado confiados, o ingenuos, y ese creo que es nuestro mayor pecado. Obramos de buena fe, Carlos, y esa es la situación, porque como te decía, somos ingenuos. Hubo 3 procesos anteriores que se desarrollaron por los cauces correspondientes y que los resultados fueron satisfactorios. Más allá de que uno esté o no de acuerdo con determinado nombre que salió electo, pero se cumplió justamente no solamente con el rito, como dice y muy bien Robert, sino con la sustancia de lo que implica justamente la participación de todos los estamentos. Y se suele decir, Carlos, que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. En este caso en particular, el precio de la fortaleza de las instituciones republicanas es la eterna vigilancia, tanto de ustedes, los medios de comunicación, y de nosotros, la sociedad civil organizada, que lastimosamente no podemos tener oportunidad de descansar. Tenemos que decir solamente acotación, salimos de un proceso de pandemia, estamos tratando de sobrellevar cada uno las circunstancias propias de nuestros avatares cotidianos, y también tenemos que, en este gran voluntariado, porque las organizaciones civiles lo hacen a modo de voluntariado, tenemos que también cuidar de que nuestras autoridades obren dentro del marco de lo que se espera de ellos. Un ejemplo, Carl, Te pregunto, doctor, una cosa. Sí, señor. ¿Cómo podés aducir la buena, es decir, está bien, la buena fe cuando el presidente de la República está inmerso en la propia negociación de la conformación de la Corte Suprema de Justicia? Ya estuvo presente en la conformación de la mesa directiva de las cámaras del Congreso. Entonces, no sé, yo creo más bien que somos ingenuos y ya no podemos seguir pecando de buena fe. Sí. A ver, yo, Carlos, tengo una mirada particular en el sentido siguiente. Yo no comparto que no haya nada nuevo bajo el sol.
No hay nada nuevo bajo el sol en el comportamiento de las Exacto. cúpulas partidarias. A eso me refiero. Sin embargo, y eso es categórico, pero sin embargo hay señales muy interesantes de que el proceso democrático está en marcha. La cantidad de voces disidentes, el ejercicio de la crítica, ustedes los medios que están dando espacio para este tipo de debates. Dentro de las instituciones, mismo Consejo de la Magistratura al que criticamos, el consejero Óscar Paciello, el consejero Eugenio Jiménez Rolón han intentado hacer su trabajo. La Corte se ha renovado y como todo, con marchas y contramarchas han dado muestras de que existe una sana microresistencia misma que es ejercitada de la sociedad civil. Así es que tenemos que tratar de mirar el vaso medio lleno, Carlos, porque de lo contrario, sálvese quien pueda. Sí. Apagamos la luz y a otra cosa, Sí, y eso le pasó a Venezuela. Y eso le está pasando a muchos países de la región. Así es que cuidemos los puentes que tenemos construidos, no quememos los puentes como quieren algunos incendiar todo lo que hay. Y ejercitemos la crítica ciudadana, rescatemos lo bueno, pero marquémosle a las cúpulas partidarias que no tienen el arco libre, que no tienen un cheque en blanco y que la ciudadanía está despertando. Así que hay, creo yo, muchas cosas buenas bajo el sol en este momento. Me gusta, su aspecto positivo. No, algo que hay que destacar siempre de la visión de Robert es que encuentra lo positivo en medio de las circunstancias propias de cada acontecer. Por decir, el Colegio de Abogados del Paraguay tal vez fue el primero en levantar la voz, pero se sumaron todos los gremios de la producción. Pero en el propio Parlamento, en la Cámara de Diputados, hoy se dieron señales interesantes que no se veían hace mucho tiempo. Microresistencias, pero ejercicios cívicos al fin. Los partidos políticos minoritarios levantaron también la voz al interior de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, organizaciones académicas, distintas organizaciones civiles, y hoy también bajó al campo de la resistencia activa la Iglesia. Sí, pero casualmente al mismo tiempo se da un mensaje muy triste con la elección del nuevo defensor. Sin duda alguna. Entonces son, en realidad, sí, me imagino que todos los procesos democráticos son así, tienen altas y bajas, ¿no? Lo triste es que se den, en pocos días se den tantos hechos así singulares, ¿verdad? Claro, es que hay que cuidar la democracia. La democracia no es un puerto al que se llega, sino que es un camino que hay que recorrer y que nunca es definitivo, ¿verdad? Está pasando en Europa, en democracias consolidadas, están temblando por diversas razones. Pero centrándonos de vuelta a nuestro país y concretamente en esta cuestión, es muy importante, insisto, que la clase política, que las cúpulas partidarias entiendan que el legítimo interés de generar contrapesos y de generar disonancias y de generar equilibrios y pluralidad no se puede traducir en utilizar el mismo método que se cuestiona, es decir, copamiento del poder, es decir, protagonismo de los mismos jugadores, de los mismos actores políticos y sobre todo tomadura de pelo para con la ciudadanía, que es lo que está pasando. Entonces, no es una cuestión personal hacia el senador Víctor Ríos. Hay senadores extraordinarios, y pienso, por ejemplo, en Eusebio Ramón Ayala, un extraordinario jurista que tiene el perfil perfecto para integrar una corte, pero hoy él no podría. Si tiene esa pretensión, tiene que hacer el camino como cualquier ciudadano de a pie. Nuestro cuestionamiento sería el mismo si es Eusebio Ramón Ayala, por ponerle el ejemplo. Porque tenemos que sacar de lado el nombre, sino poner exactamente la situación que estamos viviendo. Puede ser Eusebio Ramón Ayala, puede llamarse Rubén Aleano, Robert Marcial González, si es senador o diputado en ejercicio activo del cargo. Bueno, es decir, uno esperaba, yo recuerdo, Gualdino Ramón Lovera tomó una decisión en su momento, que recibió críticas y también recibió congratulaciones. Dejó el Senado cuando quisieron imponerle algo desde el Poder Ejecutivo. Yo también sostengo, y como usted lo dijo, doctor, que lo correcto, un gesto de ética hubiera sido, me voy a presentar a concursar y dejo el Senado para hacer eso. Pero ese sería un gesto de ética. Haber renunciado, por lo menos pedir permiso. No, haber renunciado 5 años antes, que claro, es lo que mínimamente va a darle cierta credibilidad a su interés genuino de dotar de independencia al Poder Judicial. De lo contrario, cualquier señal es, repito, una parodia de procedimiento, una afrenta a la democracia. Y hoy hay voces disidentes marcando el rumbo. La sociedad civil está marcando el camino. Ojalá que la Cámara de Senadores recoja el guante, ojalá que el presidente de la República
vea en esto una oportunidad para rectificar muchos rumbos que necesita este país y dé una señal a la sociedad paraguaya en el sentido de que efectivamente se busca integrar la Corte con Ahora, jueces independientes. Ustedes se dieron cuenta la celeridad con que se está llevando adelante el proceso. Claro, y justamente por eso, porque responde ya a Inusual. un acuerdo. Porque en procesos anteriores, la comunicación de la terna se realizaba al Senado, el Senado ingresaba en una sesión ordinaria, giraba a comisión, la comisión revisaba el proceso documental del Consejo, luego escuchaba el Pleno de la Cámara de Senadores, escuchaba a los postulantes y recién con posterioridad fijaban una sesión donde se fundamentaba el voto de cada uno. Pero se dieron cuenta que eso permitía el control ciudadano y las manifestaciones en la plaza. Entonces, desde el año pasado, de este año, te habrás dado cuenta, terna para Contralor, Subcontralor se decide hoy, la conformación de la terna, mañana ya se aprueba. Terna para Defensor del Pueblo se decide hoy la terna, mañana ya se aprueba, para no darle tiempo a la ciudadanía a reaccionar. Y eso es lo que ganamos. Y para no perder votos. Y para no Y perder para, votos. y para evitar la fuga de votos. Y eso tal vez sea, en este momento de resistencia ciudadana que nosotros venimos llevando desde el Colegio de Abogados y las distintas organizaciones de toda la sociedad, porque tenemos organizaciones empresariales, académicas, corporativas, religiosas, pero una resistencia que nos permite por lo menos que hoy haya dicho el presidente del Senado, mañana no se va a llevar a cabo la elección. Esa ya es una victoria ciudadana importante que va a permitir por lo menos que reflexionen ellos, los senadores, y por sobre todo, el gran jugador, el presidente de la República. Porque sin acuerdo del presidente de la República pueden haber 40 votos de senadores también, pero es el presidente de la República el que tiene que lidiar después con todos los gremios de la producción. Es el presidente de la República que tiene que lidiar después con todos los gremios de las organizaciones civiles. Es el presidente de la República el que tiene que lidiar con la prensa. Es el presidente de la República el que tiene que lidiar con la iglesia. Entonces, el presidente de la República es en este momento llamado a la reflexión por esta reacción ciudadana. ¿Y qué se tendría que hacer, si me pueden decir en un minuto cada uno, para que esto no vuelva a ocurrir? Yo creo que el planteo no debería ser que no vuelva a ocurrir, porque nosotros tenemos que partir siempre de la base de que va a volver a ocurrir. Esa es una de las premisas de la República, la desconfianza hacia toda forma de ejercicio del poder y sobre todo de concentración del poder. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, activar los faros de control ciudadano. Y hay mucha literatura jurídica y política constitucional al respecto, pero yo quiero instarle a la ciudadanía a seguir la fórmula que ya en el último cuarto del siglo XIX nos fue dada por la literatura popular. El José Hernández a través de su célebre Martín Fierro cuando decía: es la ley como la lluvia, nunca puede ser pareja. El que la aguanta se queja, pero el asunto es sencillo. La ley es como el cuchillo y no ofende a quien lo maneja. Bueno, la ciudadanía tiene que sacarle el mango del cuchillo a las cúpulas partidarias para que ellos se sientan controlados y dejen de utilizar ese cuchillo para dañarnos permanentemente. Doctor. La resistencia activa ciudadana, lo que decíamos hace rato, cuando te apuntábamos al arranque, o por lo menos yo te apuntaba al arranque el error que nosotros tuvimos, descansar en la confianza de que las instituciones van a funcionar siempre adecuadamente. El precio de la democracia, el precio de la libertad es la eterna vigilancia, el precio de la fortaleza de las instituciones es la eterna vigilancia de las organizaciones sociales. ¿Ustedes creen que el presidente de la República quiere concentrar el poder? ¿Está en un proceso de concentración del poder? Adelante, Robert. No, por favor, Robert, adelante. Yo entiendo que en realidad más que concentrar el poder, lo que quiere él es salvar su situación, porque el barco hace aguas por todas partes. Entonces están obligados a repartir caramelos de manera tal a distraer la atención principal de los problemas que son acuciantes. Así es que él está intentando sobrevivir. No creo que tenga en este momento, aunque tenga la pretensión, no tiene la carrocería para concentrar poder. Perfecto. Está calafateando la canoa. El presidente de la República, si nos ponemos a analizar esta candidatura que parte del Senado, surge de algunos sectores que son afines a su gobierno, aún siendo de partidos opositores. Entonces son aquellos que le dan sostenimiento político a su gobierno, incluso contra los embates de sectores internos del Partido Colorado. El presidente de la República lo que busca es administrar y, como decía Robert, en esa administración otorgar un poco de cada espacio a distintos sectores para mantenerse y llegar a fin de su gobierno.
Bien. Señores, fue un lujo tenerlos. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, doctor No, por favor. Rubén Galeano. Te Gracias, agradezco a vos por la Rubén. invitación. Muchísimas gracias por estar. Siempre a Espectacular. disposición. Espectacular, Y muy interesante. para mí, y lo digo esto sin ningún afán de lisonja, para mí es siempre un gusto poder compartir con Robert, que es un verdadero académico y con quien aprendo siempre en cada entrevista. Aprendemos. Gracias, Robert. por Gracias a ustedes siempre, Carlos. Bueno, a la vuelta de la pausa, otro tema igualmente polémico. Va a estar con nosotros el director de aduanas, Julio Fernández. Ustedes saben que la Comisión Bicameral le recortó el presupuesto para compra de escáneres al director de aduanas. Increíble. Sí, a la vuelta de la pausa la explicación. ¿Qué tal, don Julio Fernández, director nacional de aduanas? ¿Cómo está? Muy bien, un gusto estar en tu programa, Carlos. Gracias por venir, es muy importante que esté con nosotros. Bueno, 30 y ¿cuánto fue? ¿Son 36.000 toneladas o 36.000 kilos de cocaína partieron supuestamente de Paraguay hacia Europa? Bueno, el último reporte son, bueno, digamos, último son 4.200. Sí. Pero en total, en lo que va del año. Y entiendo que por ahí estará ese monto aproximadamente debe ser. Ajá. Y en esta última carga, Ujú. efectivamente salió de Paraguay ya contaminada, ya con carga de cocaína. Bueno, al principio nosotros teníamos nuestras dudas por la siguiente razón. Primero tardó 25 días para llegar de Villeta, o sea, al puerto de Villeta, que es Puerto Seguro, hasta Montevideo. 25 días, en 7 días se puede llegar. Y estuvo 13 días más en Montevideo y después 2 días más en Santos. Entonces, obviamente nos generó cierta sospecha eso. Pero después con investigaciones también encontramos que efectivamente hubo venta de la empresa, hubo movimientos raros, extraños, poco habituales. Pero hoy tenemos también reportes adicionales. Estuvimos mirando los datos de Rotterdam y encontramos que, por ejemplo, de dos contenedores, ambos salen con 2 precintos desde Paraguay. No tenemos reporte exactamente cómo salen de Uruguay, pero ingresan a Uruguay con los 2 precintos también, con la numeración. Pero en Rotterdam, uno de los contenedores tiene otro precinto. No llegan los precintos que salieron de Paraguay en uno de los contenedores. En el otro sí llega, pero con ciertas dudas sobre la numeración. El precinto que digamos que no corresponde a Paraguay es de fabricación digamos norteamericana y en Canadá también se fabrica y en América Latina conocemos que el distribuidor es Colombia. Ajá. Entonces ahora estamos digamos con algunas dudas que haya sido o por lo menos la totalidad tenemos nuestras dudas que haya salido de Paraguay. de Paraguay. Sí. ¿Qué es un precinto para que la gente entienda? Es un dispositivo de seguridad que se le coloca a los contenedores y entonces como tiene numeración, si se llega a cortar, obviamente tienen que siempre son números únicos, entonces al cortarse eso evidentemente que se estuvo manipulando. Entonces igual hay muchos mecanismos para contaminar, incluso durante el viaje en el océano puede aparecer otro barco cercano y contamina. Hemos visto también que incluso dentro de un contenedor muchas veces vimos que los propios bulones del contenedor son alterados y sin tocar el precinto lograron, digamos, cargar, digamos, droga. Entonces, hay una variedad inmensa de mecanismos que tiene, digamos, que tiene el crimen organizado para contaminar una carga. Bueno, pero la información que venía de Holanda era, no se sabía si toda la carga era proveniente de Paraguay, es decir, la carga de cocaína. Usted me había explicado en la radio que un porcentaje del contenedor nomás estaba con Sí, de 11 contenedores, 2 tenían, obviamente no toda droga, no es, digamos, el contenedor que contenía la droga estaba dentro de harina de soja en big bags, que son, digamos, bolsas de 1.500 kilos cada uno. Y si uno ve el porcentaje de la cocaína dentro del total de la carga es, en este caso, 1,5%. Y además manipular y sacar una bolsa grande de 1.500 kilos no es sencillo. Entonces, es difícil el control sin tecnología. En el caso anterior del carbón, que sí se detectó en Paraguay, pero con trabajo de inteligencia, no precisamente por revisar, ese era todavía menor el porcentaje de droga, era 1,1%
del total de la carga era la cocaína. Entonces, y además que el color que emite el escáner de entre el carbón y la cocaína es bastante similar, el color que emite. Entonces, en este caso es 1,5%, digamos, está muy bien distribuido y es difícil salvo que uno tenga tecnología. Y aún con tecnología también filtran. Evidentemente esta gente que llevó se arriesga porque sabía que también tenían probabilidades de pasar. Ahora también hay que reconocer, y eso a veces puede que a uno no se le crea, pero nuestro equipo sí reportó datos de esta empresa, no por esta carga, sino que le reportó a Portugal, donde era el destino final de esa carga, ya en cargas anteriores, y llamando la atención sobre esta empresa. Pero digamos, ¿Qué llamaba la atención? y posiblemente, yo no hablé todavía muy bien con el equipo, que tengo un equipo que se llama Calla, pero posiblemente haya sido el cambio de propietario, el movimiento, digamos, porque ese es el modus operandi que ahora utilizan los narcotraficantes. Antes contaminaban cargas de empresas prestigiosas, hoy compran empresas prestigiosas. Pero no aparecen como directores. Y en general son prestanombres, en general se toman, digamos, o contratan y aparece, digamos, el rostro de una persona que está en el eslabón más pequeño. No son, digamos, personas que están apareciendo. Lo mismo pasa ahora y hasta con el contrabando. Tenemos el caso de la electrónica, que hoy aparece de pronto un ciudadano extranjero diciendo yo soy el dueño, y del 2011 había desaparecido. Entonces, definitivamente es un método que están utilizando, un nuevo modus operandi. También, ya los narcos. Ya los narcos. Comprando empresas serias. Contaminan directamente para contaminar ellos. sus propias cargas. Claro, entonces uno mira, son 11 contenedores de harina de soja, una carga que siempre ha sido, digamos, de alto prestigio, con buena venta. Paraguay, digamos, es un gran productor de soja y derivados de la soja, entonces de pronto compran una empresa y contaminan. Bueno, lo más importante de esto último que se descubrió en Rotterdam, entonces, ¿qué es para la aduana? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante en este momento es que tenemos que seguir investigando a ver qué pasó. Ya tenemos ciertas dudas ahora de que toda la carga por lo menos haya salido de acá. Que haya sido contaminada acá. Probablemente se pudieran utilizado 2 puertos para eso. Lo otro que llama la atención también el tiempo que transcurrió. Sabemos que hay problema de navegabilidad, pero 25 días para llegar a Montevideo, Uruguay, sí. Por ahí por el camino pueden pasar muchas cosas. No tenemos todavía reporte exactamente de con qué precinto salieron las cargas de Uruguay, sí con qué entraron, pero cuando llegan a Rotterdam, uno de los contenedores no tiene precinto que salió de Paraguay, tiene otro precinto que es de otra marca y que se comercializa, digamos que, como decía, el representante acá en Sudamérica es Colombia. Ahora, los uruguayos niegan que haya podido salir ahí. Entonces, ¿cuáles son las otras opciones? ¿Por dónde pasaron los barcos para llegar a Rotterdam? La otra opción es Santos, estuvo 2 días en Santos. Entonces, digamos que eso todavía está, digamos, muy preliminarmente en la investigación. Digamos que hay mucho todavía que analizar. Tampoco podemos descartar de que sea el mismo equipo que opera acá y opera en diferentes puertos y que están, digamos, conectados, porque también tenemos información que la empresa que importó también pasó por una compra reciente también en Europa. Entonces, ahora, puede que sea... ¿Esta empresa vendida es nacional? Es nacional, sí, nacional de una familia, no voy a dar nombres, ¿verdad? Una familia tradicional, una familia que siempre tuvo empresas serias. ¿Y hace cuánto que vendieron la empresa? Pues la empresa, entiendo, vendieron ya hace unos años, pero se volvió a revender y varias veces, y en este año se volvió a vender. ¿Y cómo? A ver. Pasó por diferentes compradores y recientemente hubo un nuevo comprador. Que digamos a mediados de año. Eso es normal. Y por eso yo creo que nuestro equipo reportó a Portugal ya hace un tiempo digamos, de las sospechas. Se reportó solamente sospecha. No podemos decir que esta carga ha sido reportada, no vamos a vanagloriarnos por algo que incautaron en otra parte, pero el equipo sí de Calla sí informó e intercambió alguna información respecto a las particularidades que tenía este operativo. Y todos esos datos se transmiten a los puertos de los otros países para que se pongan especial atención en ciertas cargas y en ciertos barcos. Así es, hay un equipo que es, digamos, un
una organización que trabaja digamos, con la operación de contenedores. Hay intercambio de información permanente y Naciones Unidas impulsó eso. Entiendo que también la Organización Mundial de Aduanas está impulsando y Paraguay forma parte de ese equipo de intercambio de informaciones que tiene que ver con el tema de los contenedores, porque son millones de contenedores que circulan en el mundo, entonces obviamente es difícil. La droga sigue teniendo un precio estable, entonces significa que la oferta se va ajustando a la demanda, que sí que la logística a nivel internacional es muy poderosa, entonces definitivamente vulneran hasta países con alta tecnología. ¿Y cuándo se tendría la confirmación si la carga fue contaminada acá o parte de la carga fue contaminada en otro lugar? ¿Cuándo se tendría la confirmación? Y estimo yo que nosotros estamos pidiendo más reporte, hay intercambio de trabajo a nivel local, que estamos trabajando con Senat, con CIU también de la policía. Mañana justamente nos visita la comisario, no sé si es comisario o comisaria, nos visita a la aduana con un equipo que, digamos, y vamos a avanzar más rápidamente en esto. No te puedo garantizar cuándo, pero creemos que se puede acelerar ese proceso. Por otra parte, cambiando ya de tema, esto del tema del cargamento último que llegó a Holanda. ¿Cómo está el tema con el Congreso? ¿Cuándo tiene que cuándo tiene la audiencia con la Cámara? La interpelación me está hablando. Sí, la interpelación. Y la verdad es que no tengo ¿De dónde lo olvido? No estoy seguro, pero ya no fui convocado. Lo que pasa es que también yo, el día en que fui convocado para la interpelación, entregué un documento muy extenso respondiendo cada pregunta con documentaciones. Entonces, varios de los parlamentarios, por lo menos de manera informal, me dijeron que estaban conformes con las respuestas. Entonces, no sé si el cuerpo colegiado, el grupo de diputados va a tomar una decisión finalmente, pero entiendo que leyeron también y hay preguntas que ya fueron respondidas y no creo que vuelvan a preguntar, porque por ejemplo, uno de los cuestionamientos más fuertes y que se repitió como en 5 preguntas era respecto al daño patrimonial por el robo de la carga. Y bueno, la pregunta era por qué no se aseguró la carga. Y resulta que la ley 1535, Sí, el no decreto permite. reglamentario, más el artículo 2 del Código Aduanero, más los presupuestos aprobados, básicamente me impiden o prohíben básicamente asegurar algo que no es patrimonio del Estado. Y las cargas incautadas no son patrimonio del Estado ni de la aduana, son el producto del remate sí es el Claro, patrimonio. hasta que un juez competente lo decida. Así es. Bueno, ¿y qué pasa con el Congreso y su presupuesto? Le criticaron, leí creo que un Twitter del senador Querey, puede ser, Ajá. Que le criticó acremente, pero usted había enviado el pedido presupuestario para la aprobación para la compra de escáneres. ¿Qué pasó? Sí, obviamente está el pedido. Nosotros estamos ahora licitando 2. La idea es, tenemos presupuesto para pagar 1 y con el presupuesto que pensábamos que iban a aprobar, estaríamos pagando el segundo. Lo que pasa es que el senador se habrá confundido por el término que es genérico, dice maquinaria y herramientas, y sí abajo estaba explicado que es para escáner. Entonces es una gran preocupación. Es más, nosotros queríamos pedir más para comprar Usted me más dijo que escáneres. necesitaban 10 10, mínimo. sí. Ahora estaríamos comprando 2. El presidente de la República nos está dando una mano con una cooperación internacional también. Creemos que eso puede significar 3 o 4 adicionales el próximo año, pero eso sería relativamente más rápido también. Y también estamos dialogando con el Ministerio de Obras Públicas que cuando terminen los puentes ya tengan como equipamiento también escáner. Entonces tendríamos un escáner en el puerto que está en Franco, Presidente Franco, otro en Carmelo Peralta, más los 3 o 4 que compraríamos el próximo año y 2 ahora. Entonces con eso, por ahora vamos a manejarnos de la siguiente manera. Nuestra gran preocupación es el tema de la exportación, porque eso nos está dañando en la imagen país, nos está dañando, le cuesta muy caro ahora a los productores paraguayos exportar porque le revisan en todos lados. Entonces, con estos 2 que vamos a comprar, uno vamos a poner en un lugar contiguo, concéntrico, con Fénix, Cacupemí y en Pedril. Entonces, todo lo que va a ser para exportación va a pasar por un centro digamos, de monitoreo, digamos, de escáner. Eso va a significar, o sea, esos escáneres tienen la capacidad de controlar
150 contenedores por hora, entonces se puede. ¿Puerto Seguro dónde está? ¿En Villeta? Villeta. En Villeta. Y cerca de Puerto Seguro están, digamos, otros también, que está Terpor, entonces ahí tendríamos otro, y con eso estaríamos controlando principalmente las exportaciones por ahora. Como vamos a tener una congestión de imágenes, porque vamos a escanear, si es exportaciones como 45.000 contenedores por año, eso congestiona, es difícil observar todo. Entonces, la idea es que la imagen sea parte del expediente y además esa imagen va a viajar a país de destino. Entonces, si por ahí va con una cara contaminada, ya se puede corroborar con el escáner y además pueden ser alertados también con cierta velocidad. Y la idea también es desmonopolizar ese monitoreo y entregarle también, por ejemplo, a CIU de la policía, a Senat. Entonces, estaríamos entre varias instituciones observando las imágenes, porque obviamente el monopolio de eso implica también posibilidades de Claro, corrupción. y mientras tanto, cada puesto aduanero, digámoslo, cada puerto va a poder ser controlado. Es decir, Exacto. las cargas de casi todos los puertos podrán ser controlados. Vamos a llegar a un gran porcentaje. La idea es dejar, digamos, esta administración que nos nos entregaron, dejar con una aduana mucho más segura, o sea, exportaciones seguras, porque eso es disuasivo. ¿Por qué están viniendo a instalarse en Paraguay? Es porque, no sé si conoce el caso del Mayor Carvalho, es un ex militar brasileño que está sindicado como que introduce a Europa 45 toneladas de cocaína año. Hace poco apareció muerto, o sea, no, hace poco sus abogados trajeron un certificado de defunción, murió de COVID, y un certificado de cremación. O sea, aparentemente desapareció. Entonces, la capacidad de introducir esa cantidad tan grande digamos, desde Brasil, en algún tiempo, ahora también está migrando hacia zonas vulnerables como es el caso de Paraguay. Pero como Paraguay es un país pequeño, así como 2 millones de vacunas prácticamente nos dejaron con poco contagio, también con 10 escáneres nosotros tendríamos un comercio exterior mucho más seguro. Ahora, don Julio, ¿y qué pasa con el contrabando? Porque los gremios tienen un eslogan ahora en cuanto a la lucha contra el contrabando que nos golpea a todos. ¿Qué es lo que se puede hacer cuando la diferencia cambiaria es tan grande con Brasil y Argentina, y entonces nosotros podemos ir a comprar y traer? ¿Cómo evitar, si hay tantos lugares donde se puede pasar contrabando, cómo evitar que ingrese tanto contrabando? Y la verdad que lamentablemente es un tema cultural muy fuerte también. Y yo no quiero ofenderle a 7 millones, pero puedo decir 5 millones por lo menos para que los que no se sientan aludidos, pero los paraguayos quieren comprar más barato, no les importa. El otro día vimos una entrevista en Encarnación a unos 10 jóvenes, los 9 dijeron que no iban a cargar su tanque lleno y uno mintió, a lo mejor no. Entonces, esa tendencia es fuerte. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, desde aduana tiene como 35 puestos aduaneros en diferentes lugares, pero por ahí no necesariamente ingresan también. Entre Foz y Ciudad del Este hay 11 lugares por donde pueden entrar. Entonces, nuestra capacidad de reacción... es imposible controlar el contrabando hormiga, por ejemplo. El que te viene con la caja por la espalda, cruzan el lecho del río, ahora que está abajo, a pie. La única manera ¿Es difícil o no? Uno puede ser muy drástico, encarcelar gente, y a lo mejor si uno aguanta la presión, puede tener resultados. Yo creo que nosotros estamos pensando, por ejemplo, que nosotros tenemos apenas 25 personas en zonas secundarias, es decir, en controles ruteros, y ahí nos acompaña también la policía y otras fuerzas públicas, pero 25 no dan. Entonces nosotros, justamente un tema que nos preocupa es que la Corte Suprema, vuelvo a repetir, no nos libera categorías porque no jubila a cantidad de gente que debería. Entonces nosotros, si podemos quintuplicar eso, podríamos tener más efectividad también, pero ahí tendríamos que también empezar a llamar gente joven, digamos, que pasen por el polígrafo con mucha, digamos... Bueno, pues es que es necesario. Hay que renovar los cuadros y evitar que la corrupción sea la norma. Así es, mira, después de que yo tuve esta cuestión de disputa con el senador y justo tuvo que ver con el tema de la electrónica, informática, nosotros tuvimos en octubre 117% de superávit en materia de régimen de turismo, que tiene que ver principalmente con electrónica y celular. Entonces, también tiene un efecto disuasivo cuando uno es fuerte, y en el caso de la justicia, cuando, por ejemplo, empiezan a haber personas que van
van a parar a la cárcel por contrabando. Yo creo que eso va a ser muy Sí. disuasivo. El COVID generó ¿Cuántas personas fueron a la cárcel por contrabando? y que no tengo en mente ahora, pero hay pocas que están, digamos, en este tiempo es donde más están apareciendo con intervenciones que tuvimos Pero los nosotros. financistas no van nunca a la cárcel. Los financistas hasta ahora que yo sepa no, aunque yo creo que particularmente es muy difícil que el caso de Chams se pueda librar, porque él declara, le da poder a sus abogados, y él se declara propietario de una carga que fue clonada, que entró en frío totalmente. Entonces, sus abogados no sé qué quisieron hacer, pero sus abogados Le dicen, condenaron. él dice que es el dueño de la carga y tengo el poder, así que yo entiendo que la fiscalía tiene su tiempo, pero es muy difícil, más con la presencia de un estudio, digamos, un análisis de Gafilad acá, es muy difícil que una situación como esa pase desapercibida. Va a llegar el momento en que eso, no es que estoy presionando, es una cuestión lógica, porque hay documentos, por decir, poder del abogado, declaraciones a la prensa, declaraciones del senador, ¿verdad? El senador tiene un audio en el que en la entrevista a un periodista, Jorge Torres, y él le dice, él decía por el chan, reconoce que entró de manera ilegal su carga y lo que quiere ahora es pagar el impuesto. Pues después de todo un juicio Después de todo un sumario juicio. y no se presentó nunca y el director no aceptó eso. ¿Y pues cómo vamos a aceptar eso? Está juzgado. Y entonces, ese financista yo creo que no le estoy deseando eso, pero creo que es casi inevitable por las circunstancias. Ahora, tenemos muy pocos casos de que el financista vaya a la cárcel. Vaya a la cárcel. ¿Y qué pasó con los funcionarios que tenían que cuidar e inspeccionar toda la carga? Bueno, la carga estaba, digamos, eso, por lo menos los videos que hoy justamente yo volví a entregar hay una nueva fiscal que está atendiendo el caso del robo. Volvimos a entregar todo lo que era el tema de filmaciones. Se ve que la policía sale, porque fue de noche eso, sale la policía, salen guardias y ahí ingresan los asaltantes. Hay otra hipótesis también, ¿verdad? Porque la carga era mucha, entonces... algo que me decía el coordinador anterior de Coya es que le parecía muy extraño que en una sola noche hayan sacado toda la carga. Entonces, una hipótesis es que eso haya sido una especie de blanqueo y que se estaba ya sacando antes. Entonces, bueno, todo eso yo creo que puede aclararse ahora que tenemos una nueva fiscal. Nosotros hoy volvimos a entregar toda la documentación, porque incluso solicitamos grabaciones de los vecinos y que trabajó la fiscalía, pero en realidad nosotros tuvimos la proactividad de conseguir todas las grabaciones, todo eso se entregó, le entregamos también los números de teléfonos de las personas que estaban en ese momento y les pedimos que crucen las llamadas. Entonces, Pero usted hizo un sumario con los funcionarios y alguno fue separado de su cargo, ¿no? o sea, fueron desvinculados de la aduana los que estaban de guardia en ese momento, que eran en ese caso eran policías. Fueron también cesados en sus funciones los guardias privados, pero a esa hora obviamente no hay funcionarios. Estamos hablando de la noche. De todas maneras, sí, hay una investigación que se sigue avanzando en asuntos internos, pero creemos que con la fiscalía va a ser mucho más rápido. Sí. Bueno, ¿y qué pasa con el contrabando de azúcar? Por ejemplo, que tiene su ruta famosa y termina en Colonia Independencia, de ahí se embolsan y sale con diferentes marcas y se distribuye por todos los supermercados del país. Es difícil de parar el contrabando de azúcar. Y la verdad que tendríamos que tener un equipo exclusivamente para el azúcar. Entiendo yo que lo que sucede también es lo siguiente. Brasil también tiene, no quiero tampoco generar un problema diplomático, creo que Brasil también tiene producción en negro posiblemente. Y evaden también al propio fisco brasileño. Estos son los que se envían acá. Y se envían acá y ya al evadir el impuesto brasileño y al tener altísima capacidad de producción, porque ellos tienen un rendimiento muy alto, entonces entra de manera muy, muy barata. Entonces creo que tenemos que tener un equipo exclusivamente... ¿Y por qué no se forma? Y bueno, es una cuestión de trabajar. Ayer yo estuve con con un grupo de como 30, 40 industriales, y justamente estábamos hablando de estos temas. Ellos tuvieron la gentileza de apagar las cámaras, no grabar, para hablar con toda la sinceridad, con toda la franqueza. Le agradezco mucho eso al presidente porque me permitió decir todo lo que uno puede decir. Y bueno, creo que vamos a juntarnos de vuelta. ¿Y asumieron también su responsabilidad en esa charla sin grabadora? Bueno, la verdad que ahí el interpelado fui yo. Entonces no
no hemos dialogado de las ¿Y contó responsabilidades. toda la verdad usted en esa charla o no? Sí, totalmente, totalmente. ¿Y no está grabada? No, no está Qué grabado. lástima. Entonces sí nos comprometimos, ellos van a ayudarnos digamos, en muchos temas. Entonces la idea es que tenemos que únicamente coordinarnos con todas las fuerzas públicas. Estamos hablando de la Marina, estamos hablando de delitos económicos, estamos hablando de Senaxa, de Senave. O sea, hay fuerzas que se pueden articular y no se puede tampoco negar la complicidad, digamos, y la corrupción que hay dentro de las fuerzas de combate al contrabando. O sea, no, sí. es inevitable, hemos visto lamentables experiencias, pero se puede también estamos trabajando con tecnología y la impunidad es digamos, el gran problema. Exacto. Ahora, ¿le amenazaron de muerte en algún momento? Sí, yo tuve algunos episodios. ¿Le llamaban por teléfono o directamente le dijeron? Yo tuve un emisario, eso fue no hace mucho, un emisario donde me contaba que había ciertas amenazas, me mostró unos mensajes. No voy a comprometer al emisario porque, no, obvio. Por otro lado, tuve un evento también cuando cortamos una posibilidad de contrabando de combustible hacia Bolivia. En esa ocasión se me acercó una persona para plantear una especie de simulación de exportación de combustible a Bolivia, y la idea era que ese combustible vaya a la zona de frontera con Brasil, la zona de Ponta Porá, agro brasileño. Mientras dialogaba con esta persona, di a entender que estaba de acuerdo para sacar información, y ni bien saqué toda la información de personas, de empresas, de personas vinculadas, ahí mismo tomé la decisión. Y ese día tuve una persecución, porque también salí sin custodia policial. Ese día tuve una persecución. Afortunadamente estaba cerca del IPS. Sí, me acuerdo del caso. Sí. El que le pararon, se le pusieron enfrente. Creo que Exacto. usted está con su familia. Estaba con mi señora Con su y mi señora, hija. exactamente, sí recuerdo el caso. Sí. Fue por ese motivo. Por ese motivo. Y lo que hice sí fue hacerle saber al grupo de personas que yo sabía quiénes eran y le comenté a varios del sector por si pasaba algo, además de hacer la denuncia. Logré llegar al IPS rápidamente donde hay guardias, y bueno, no fue una persecución tan larga, y también justo tenía un vehículo un poquito más veloz que la camioneta que me estaba persiguiendo. Fueron unos momentos, y hoy estoy mucho más protegido en el sentido digamos que incluso la familia tiene mayor protección. ¿Estamos seguros entonces? Así es. Bien, don Julio, gracias por venir y por contarnos todo esto. Al contrario, muchas gracias. Y bueno, a luchar todos contra el contrabando, porque realmente el contrabando le mata a los paraguayos. Le mata, así es. Puede ser beneficio para unos pocos, pero es perjuicio para muchos. Así es. Sí. Éxitos. Muchas gracias. Y gracias Carlos. por venir. Con mucho gusto. Bien, el señor Julio Fernández, el director de aduanas. Muchas gracias por compartir otro miércoles más. Hasta la próxima.